bienvenidos. Somos el podcast Clio Historia del Arte. Yo soy Florencia y mi compañera es Laura y hoy vamos a entrevistar, a conversar, a charlar con la licenciada Cecilia Vega sobre la escritura en el arte. Ceci, ¿te querés presentar? Buenas, qué lindo, qué emoción. Bueno, gracias por invitarme. Como decía Flor, soy licenciada en artes, recibida de aquí de la Facu de Arte de la Universidad Nacional de Tucumán. Y hace unos años, que será desde el 2019, 2020 aproximadamente, que me empecé como a dedicar a escribir sobre arte actual de acá de Tucumán, arte actual local, para distintos medios, ¿no? Primero para la revista La Papa, que es una revista que empezó a ser una revista más que nada sobre literatura de acá de Tucumán, ahora como que se amplió para muchos lenguajes artísticos de todo el NOA, y siempre están subiendo reseñas y comentarios. Y también últimamente estuve escribiendo para el diario online La Nota, y bueno, dictando algunos talleres también de escritura sobre arte, y bueno, siempre estudiando y ahí. Claro. Uy, amo. Bueno, y para empezar a hacerte algunas preguntitas, si nos puedes contar un trabajo como escritora en el arte, ¿no? Ahí nos contaste un poco más resumidamente para qué escribiste y demás, pero nada, y que puedas contar un poco cómo se complementa esa escritura en el arte o qué textos son los que escribís más que nada. Bueno, yo siento que la escritura en el arte, bueno, yo no me dedico como actualmente a la producción artística visual, digamos, no hago artes visuales, sino que me dediqué a esta parte como más relacionada por ahí como con la escritura, un poco con la investigación, y me perdí, sí. Yo siento que la escritura es muy importante para generar pensamientos en torno de la obra y los sucesos artísticos que van sucediendo, ¿no? Entonces, ha sido un poco esa la intención con la que yo empecé a escribir. Recuerdo que el primer texto que escribí, que en realidad fue no para La Papa, sino para Hediondilla, que para el blog de Hediondilla, creo que por el 2019, era de la entrega final de la Mariana Bravo, que era como esta entrega final de grabado, que fue en La Veleta, a mí me gustó mucho, como que me hizo pensar muchas cosas, también relacionadas con justo unos textos que yo estaba leyendo en ese momento. Entonces escribí como un pequeño comentario para Hediondilla, y de ahí empezaron como ya, me contactaron desde La Papa, y empecé como a escribir más de manera regular sobre distintos eventos que pasaban. Por ahí en la pandemia ha sido un poco complejo, porque bueno, como durante la cuarentena se cerró todo, cerraron muchos espacios, no había muchas exposiciones, por ahí había una que otra cosa que se daban de manera virtual. Entonces escribía sobre, bueno, la situación en el arte como en la virtualidad, cómo se vivía eso. También hice como uso de algunas exposiciones pasadas, pero un poco como en ese tono de comentarios, no necesariamente reseñas, capaz que se le podría decir como crítica. La crítica, bueno, de arte es algo que ha ido cambiando mucho con el tiempo. Si leemos por ahí una crítica, bueno, justamente porque va cambiando mucho el arte, ¿no? El arte actual ya es muy diferente de cómo era el arte hace unas décadas, entonces la manera de escribirlo, la manera de pensarlo también va un poco como acompañando ese cambio. Entonces no es lo mismo por ahí una crítica sobre arte hace, no sé, 40 años, 20 años, qué sé yo, de lo que puede ser ahora. Entonces es un poco como en ese tono. No sé si respondí la pregunta. Sí, está interesante. Pero ¿cómo sería el trabajo de crítica? ¿Vos te crees que sos crítica? Sos una crítica en el arte.
Me resulta como justamente extraño a veces pensarme en esos términos, porque como te decía, la crítica ha ido cambiando mucho en los años, entonces capaz que uno se asocia por ahí el término como crítica de arte hacia cuestiones como de escribir cosas como más valorativas, que están un poco como... sí, justamente haciendo eso, ¿no? Valorando, comparando, analizando ciertas cuestiones de las obras, como por ahí se piensa para llegar a una conclusión de si algo es bueno o es malo, que es algo que, bueno, que pienso que sí, que existía hace unos años. Entonces yo no siento que me pongo en ese lugar tanto. Obviamente sí hay una valoración, uno decide justamente escribir sobre las cosas que te interpelan de alguna manera, te hacen pensar, sí, no sé si diría te gustan o no te gustan, una tiene como obviamente sus preferencias, pero siempre cosas que te hacen pensar o cosas que una quiere comunicar sobre, digamos, las obras que escribe. Entonces yo me siento por ahí a veces más como, bueno, escribo sobre artes, creo que sí, como una cuestión vinculada a las críticas, pero bueno, una crítica ya como en el mundo contemporáneo, ¿no? Con las artes que han ido cambiando un montón y una ya no puede hacer valoraciones del estilo como... O sea, sí se puede, pero ha ido cambiando mucho. No es tan común, siento ya, como ver valoraciones del estilo, bueno, esta obra es buena o mala, esta composición está hecha de esta manera o no, sino que como que eso ha ido variando. Entonces sí. Claro. Sí, porque Claro. siempre cuando... Ay, perdón, Lau, ¿qué decías? No, iba a decir que capaz uno antes asociaba esto de arte a un juicio de valor, ¿no? Como decía la Ceci, como decir, bueno, esta obra está buena, esta no, o este artista vale la pena, este no. Pero no, ya no es eso, digamos. Claro, como que cambió, una ya se usan otras herramientas, otros acercamientos, que por ahí también es, como justamente las obras de arte se fueron como complejizando en los formatos, ya todo está muy entrecruzado, el mundo del arte también obviamente ha ido cambiando un montón. Está pasando una moto acá, no sé si la escuchan. Maldita moto. Espera un segundo. Sí. Acá en Tucumán no se puede hacer podcast porque pasan las motos. Falta que pase el Pasan vendiendo huevos, sí. ¿Qué iba a decir? No, yo siempre, es como que siempre hay como cierto estigma también a la palabra de crítica del arte. O sea, como que capaz deberían cambiar el nombre, bueno, no sé. Pero me hace acordar esta cosa de, también pienso que es muy diferente. Yo no leí muchas críticas de cosas artísticas. Sí, comentarios, como decimos, reflexiones, pero no en ese sentido de decir crítica, como decir esto es así, así. Pero pienso que a veces también es como que es muy diferente en el cine, que se han quedado mucho en eso. Si esta película es buena, no, hay una cuestión de la valoración, ¿no? Pero en el arte contemporáneo es difícil dar una valoración, me parece, porque es como un producto muy híbrido y creo que es difícil decir, no, esto es una verga, o no. Claro, es distinto, Uh-huh. distinto, como que igual está bueno como justamente buscar también esas críticas de antes o leer cómo se escribía también antes. Bueno, pensando en eso está el libro de la editorial Carimbú de Francisco Fernández, que es una recopilación de sus escritos que él escribía para un diario. A ver, ya lo voy a traer, lo tengo acá. Sí, me estaba acordando de la crítica de la María... de la Anita Malfatti, ¿te acuerdas, Lau? Que cuando sí. ella se la muestra ahí en Brasil, había un crítico que la mató, digamos, o sea, le dijo cosas horribles, como diciendo que su arte era como el de de personas de manicomios, bastante fuerte, o sea, ¿cómo puede ser que alguien diga algo así? O sea, la dejó re mal frente a un montón del ámbito artístico, digamos. Pensando eso, o sea, eso no pasa o sigue pasando en el día de hoy, me pregunto, porque eso fueron en los años 20, qué sé yo. O sea, me parece muy malicioso, ¿entendés? Como dando esas cosas de valor, qué sé yo. Sí, es como
Sí, como que ha cambiado, digamos. Bueno, justamente pensando en esto y bueno, justamente también... bueno, y quería traer este librito de Francisco Fernández que me había gustado mucho, que bueno, es del editorial Carimbú, que se llama La piedra en el estanque, y él fue digamos, crítico de arte y jefe del diario Noticias, de esta sección del diario Noticias de Tucumán, en la que desde el año 66 hasta el 76, dice acá. Bueno, él fue también pareja de Miriam Holgado y bueno, escribió mucho sobre ella y escribió mucho, bueno, sobre el arte de Tucumán en esa época, y es re loco ver cómo van cambiando la manera de escribir en el tiempo sobre arte, digamos. Eso también es como muy, muy interesante. Algo más malicioso, pensaba en el ejemplo este que mencionó Sol en el podcast este de Tradición Oral, el primero que tuvieron con Maxi Castro, donde él habla de la revista Mofeta, que fue como esta revista, bueno, que en ese momento fue como pero creo que fue en el 2017 o 2018, que fue como todo un suceso, como toda una polémica, me acuerdo, ahora creo que no es algo que es, o sea, bueno, con esto del podcast creo que se va a enterar de nuevo más gente, qué sé yo, pero siento que, bueno, como que algo quedó un poco ahí, y las nuevas generaciones, no sé si, pues justamente el otro día estaba hablando de esto con alguien y no sé si habrá trascendido tanto a las nuevas generaciones, pero bueno, era como esta especie de revista de crítica que, como era así, como escritos, que eran como colaborativos, que también era como una especie de, en algunas partes era como una especie de, no collage, pero era como que superponían a veces textos sacados de otros lados, con comentarios que escribían ellos, y era una revista anónima, que circuló por mail. Mira, no, la verdad que no lo conozco, digamos. Mira, bueno, ¿cuántos años habré tenido? Por mail. Por mail, a mí no me llegó por mail, era como en un círculo específico así de personas que circulaba por mail, eran así como era como un drive, digamos, y yo me enteré en realidad porque a alguien le pareció interesante lo que estaba pasando, entonces decidió compartirlo por Facebook en ese momento, y bueno, como que se hizo como todo un revuelo justamente porque se decían cosas que, bueno, se escribían cosas que por ahí uno dice como ahí como en confianza con personas, y que bueno, algunas otras personas se sintieron ofendidas y bueno, se armó como todo un revuelo. Ya quiero leerlo. Ay, no. Facebook, sí. Es Facebook. Y no, fue muy loco, y también salía un poco a la luz esto de, bueno, cómo se toman los artistas por ahí la crítica justamente sobre sus obras, porque hubo como algunas reacciones así feas, digamos, la verdad, sobre estos textos que, bueno, yo recuerdo que algunos estaban bastante interesantes, algunos más que otros, algunos eran más ácidos que otros, pero eran como textos que te hacían pensar mucho sobre, bueno, lo que las cosas que habían estado ocurriendo como en Tucumán en ese momento, algunas muestras de ese momento, qué sé yo, y... Claro, me he hecho acordar a Gossip Girl con la chica indiscreta. Era la chica indiscreta del arte. Mira, es que es re difícil hacer una... No sé si crítica, pero es hacer una reflexión un poco entre comillas, porque tampoco es que lo negativo sea malo, ¿no? Negativo o más dura, digamos, pero es difícil. Claro, es un lugar difícil. Claro, pero creo que también es una manera interesante hacerlo anónimo, o después se supo quién era, pero hacerlo anónimo también lo hace posible, digamos, porque es difícil hacerlo, ¿entendés? Porque yo creo en ese momento sí, era anónimo y además era colaborativo, entonces vos podías editar el texto también si querías, entonces los textos como que también se diluía eso de la autoría ahí y estaba interesante. Después me parece que sí, como que, bueno, Maxi, él en el podcast se hace cargo de unos textos que él escribió para esa revista. Después creo que sí se sabe después quiénes fueron las otras personas o alguna de las otras personas, no sé, pero bueno, siempre pienso como en ese caso.
Ay, ¿qué que habrán pasó. dicho? No quiero, es como la lista esa, la lista negra. ¿Quiénes No, estuvieron ahí? yo tengo en realidad, tengo bastante de, porque me acuerdo en ese momento estábamos con Linde Investigación, este grupo como de Ah, sí me investigación acuerdo. independiente que teníamos con Luis María Rojas y como director, bueno, la Romina Boletín y otras chicas. Y guardamos todo así, yo creo que hasta, que no lo encontré, no sé si está porque, pero creo que hasta habían capturas de Facebook y de todo el lío que se había hecho, así como en los comentarios, que eso es algo que lo busqué hace poco y no lo encontré, pero bueno. Tenemos que hacer la investigación, ¿no? Pero Sí, es no, que el muy, puterío es algo, bueno, el puterío, el chisme le muy encanta a la interesante. gente. Puterío de Y yo creo, Facebook. y creo que los artistas somos muy sensibles. Y hay mucho puterío entre artistas, pero que un lugar lo exponga me encanta, es como muy interesante, digamos. No, sí fue un momento. ¿Y qué iba a leer? Ceci, leíste, ya me perdí con el chisme, mira. Me perdí. Concentrado. Me perdí con el chisme. Bueno, sigamos con la otra preguntita Dale, antes sí, que sí. siga pensando en el chisme. Algo interesante que me parece esto del arte y de la escritura, qué tan importante es, ¿no?, la escritura en el arte o cómo eso complementa. Parece a Laura, pero en el sentido esto de ¿es realmente importante la escritura en el arte? ¿Y por qué sería? ¿Por qué es importante, no? Bueno, yo eso es algo que estuve como pensando últimamente, y que estuve también como practicando con los talleres que estoy dictando, porque yo estuve dictando unos talleres que ya voy como por la tercera edición, me parece. Estuve dictando unos talleres como de escritura en el arte, pero mi intención no es tanto porque no es tanto por ahí como enseñar de manera técnica, no sé, cómo se hace una memoria conceptual o cómo se hace una memoria descriptiva o cómo se hace un statement, que siento que eso sí es como una exigencia que existe, digamos, en el mundo del arte actual, el poder escribir y el poder hablar sobre la propia obra de arte, para poder presentarte a convocatorias, para poder presentarte a un salón, como que en la misma facultad, como que es algo que existe. Pero mi intención era más que nada pensar por ahí capaz que un paso previo a eso, porque yo siento que hay una especie de miedo a escribir ya sea sobre tu miedo y prejuicios también, como que me he topado con muchos chicos y chicas en el taller que es como, bueno, no, yo nunca he escrito, escribo mal o esto no me sale o no me siento cómoda, como que hay muchos prejuicios, mucho miedo que por ahí les impiden animarse como a utilizar la escritura, que yo siento que puede ser una herramienta muy buena en los procesos creativos. Entonces a mí me gusta pensar el taller como desde esa etapa previa, como para quitar esos miedos, esos prejuicios y ver cómo la escritura te puede ayudar a pensar tus propios procesos creativos, que capaz que son a veces procesos que yo noto que se dan de manera, que obviamente se dan a veces de maneras muy diversas, no tan conscientes algunas veces, y que la escritura ahí puede como cumplir ese papel de poner un orden de alguna forma y ayudar a ser consciente de bueno, lo que estamos haciendo, lo que queremos decir, lo que queremos trabajar. Entonces a mí me interesaba mucho como esa relación que existe ahí entre, como la escritura tiene esto de que es igual que las artes visuales, que es una manera de pensar por sí misma, no es que una escribe lo que ya ha pensado con anterioridad, sino que en el momento de escribir es un poco como que te vas dando cuenta de lo que estás pensando y a veces se te revelan muchas cosas. Siento que pasa lo mismo con la producción de artes visuales, como que es una manera de pensar en sí misma. Entonces, me gusta como ese enlace. Entonces, en el taller leemos mucha poesía, que a mí la poesía me parece como muy... Bueno, yo tengo una relación también, un vínculo como muy
especial con la poesía, que la poesía es como, no sé, han sido siempre mis primeros acercamientos a la lectura, ha sido a través de la poesía, y también mis primeros acercamientos a la escritura han sido a través de la poesía, cuando yo empecé a hacer talleres de poesía, y ahí, digamos, fue que empecé a escribir, y siempre noté que la poesía era muy similar a las artes visuales en esto de la creación de imágenes que tiene. Entonces en el taller me gusta que leamos mucha poesía, porque siento que también un poco brinda otras posibilidades como de expresión, y la poesía es muy variada, hay muchos estilos diferentes, como para prácticamente, no sé, todos los gustos. Entonces siento que eso como flexibiliza y abre posibilidades como al momento de escribir. Entonces, bueno, leemos mucha poesía, me gusta mucho también, bueno, la leemos por ejemplo también a Fernanda Laguna, que ella además de ser artista visual, también es poeta, entonces me interesa eso, me interesan mucho como esos cruces. O bueno, a César Aira, que él escribe mucho sobre arte también, o sea, como que fue como un escritor argentino muy importante, y bueno, ahí querido y odiado, pero a mí me parece muy divertido, y él escribe sobre arte contemporáneo, tiene un par de novelas donde también aparecen estos personajes artistas, y hace muchas reflexiones sobre el mundo del arte y sobre el hacer artístico. Y sí, igualmente poner un artista que produce, en algún momento que exhiba su obra, esto es más personal, para mí sí es necesario que, no sé si que el mismo artista escriba, pero sí que sea más consciente de sus procesos, porque más en el arte contemporáneo, ¿no? Quizás se necesita un poco más esa mediación para con el público, porque mucho público quizás que no sabe mucho de arte o demás, llega a la muestra y es como, bueno, ¿verdad? Y tampoco que esa escritura sea como una explicación de, bueno, puse el rojo acá porque tal cosa, como no, no es que tiene que tener un significado como tal, pero creo que sí es necesario, por lo menos que el artista sí entienda su proceso creativo, y ahí, como decía Ceci, creo que la escritura para eso es alta herramienta. Sí. O mismo, bueno, ya es un curador además, pero bueno, mismo el artista sí o sí tiene que entender por lo menos qué es lo que está haciendo para que otras personas también puedan escribir. Sí, yo creo que eso es como... Ay, perdón. Pensaba que era muy egoísta a veces de los artistas pensar, digo, no, el mundo me entiende, guau, soy un alma libre, pero realmente la obra la estás haciendo no solamente para vos, si también la pensás en mostrar y el público tiene que verla, como decís Lau, pensar también como, ¿qué pensaría un curador? Necesitamos de dónde sacar los curadores, tienen que sacar de algún lado la info para escribir un texto, porque ese texto es como digamos el enlace a las otras personas para que también puedan llegar a algún camino que lo hagan, ¿no? Entre comillas entender, porque no es necesario que entiendan, pero sí que puedan acceder de una manera más amigable, digamos, a la obra del artista, digamos. En ese sentido lo pienso también. Sí, bueno, y bueno, los procesos son complejos, ¿viste? Uno, siento, ¿no? Hasta, bueno, yo misma con mi propia escritura, pero sí, es como que la escritura puede ser como esta herramienta que te ayude un poco para ponerlos en orden, ya sea durante o después o de manera previa. A veces no es que uno necesariamente entiende lo que está haciendo. Siento que los diálogos también a veces son, con la misma obra, son a veces complejos. Y bueno, lo mismo cuando una se para frente a una obra, el momento como de observarla, en el momento como más reflexivo, o el momento de analizarla. Por eso también es importante, siento, como la conversación y la lectura, para, bueno, poner en común qué es lo que se piensa, qué es lo que se siente, a qué es lo que te puede recordar una obra, o qué es lo que se te despierta. Entonces eso me parecen como espacios valiosos y necesarios. Y bueno, también sobre todo, bueno, la lectura también es muy importante. Bueno, la lectura y la escritura siempre van de la mano de alguna forma.
Amo el ruido de mate de vez en cuando. Bueno, que vamos a hablar de artistas u obras que estén ligados, digamos, a la escritura o a la poesía con su obra, ¿no? Estaba pensando en Ferrari, no sé si conocen un cuadro que se llama Cuadro Escrito, y literalmente es un cuadro que básicamente lo escribió, y de pensar mucho como en esa conexión, porque quizás a mí personalmente me ha pasado cuando produzco, que es como quizás lo puedo pensar, es más, hasta lo puedo escribir. No tengo esa traba de que no puedo escribir, de hecho puedo escribir mucho, pero pues es como, bueno, ¿cómo lo llevo adelante? ¿Cómo plasmo todo eso que escribí a un cuadro? Y el chabón directamente lo escribió, como, wow, resolvió todas esas dudas. Pero bueno, este es mi aporte de artista o de obra que, que está ligada. Bueno, eso también es como muy interesante, ¿no? Ahí la relación esa, que se daba mucho, bueno, se dio mucho como en los años, con el arte conceptual, ¿no? Como en los años 60, esta relación más directa como del lenguaje en la obra, como que también es muy interesante. Yo hace poco me compré un librito, que también lo tengo por acá, que no sé por qué no lo tengo a mano, porque estoy pensado, pero bueno, lo tengo acá nomás. Lejos la Ceci. ¿Cuál libro es? Que es este librito que se llama Mudanza, de Verónica Gerber Bisecchi, bueno, que es una escritora, me parece, mexicana. Y este librito explora, que me lo voy a comprar también para el taller, porque lo que hace este librito es, ella va escribiendo como pequeños ensayitos sobre artistas, sobre en realidad escritores y escritoras que hicieron como, bueno, como ella dice en el texto, una mudanza, como hay un traslado desde las artes visuales hacia la escritura. Entonces es muy interesante ver cómo se relacionan esas cosas, bueno, acá ya de una manera como más material, específica, y un ejemplo que me gustó mucho es el de Vito Acconci, que bueno, también era escritor, decide dejar de escribir, pero sin embargo la escritura siempre está en su obra, y él empieza como a pensar sus propias producciones como si fueran un texto, ¿no? Su propio cuerpo también como si fuera un texto. Entonces, bueno, muy, muy, muy interesante también como toda esa beta de producciones más ligadas como así en el sentido más material, como la palabra, por decirlo de alguna manera. Qué interesante. Sí, yo creo como que falta ahí un poco de lectura. A nosotros nos faltan lecturas. A mí, yo tengo que leer un poco más de ensayos sobre arte. Creo que he leído bastante poco, digamos. Pero me parece muy interesante cuando se habla de arte. Es como, creo que muchos no saben que se puede escribir del arte, digamos. ¿Cómo puedes escribir este cuadro? Es muy lindo, o sea, leer te ayuda mucho a pensar. Otra cosa que a mí me gusta mucho, bueno, yo siempre recomiendo, y lo recomiendo mucho a los chicos en el taller, a los chicos, a las chicas, y también a amigues artistas, leer poesía. Bueno, lo repito ahí, insistía. Lean pero poesía. Pienso que muy, muy, muy importante como leer poesía. Y también es muy importante, siento que está bueno leer lo que escriben tus allegados, leer como lo que circula en el círculo, ¿no? Entonces, bueno, lo que circula del círculo, ver leer lo que sucede, ¿no? Como por ejemplo, bueno, esto que te mencionaba del librito La piedra en el estanque, de Francisco Fernández, que escribe, bueno, sobre Tucumán en esa época, finales de los 60 y los 70. Maxi Castro, que él tiene su blog donde él está en estas cuestiones también de mofeta, y varios textos que él escribió, y últimamente está como jugando ahí como con una especie de diario íntimo y cosas así. Lo leímos. Y claro, lo leemos. Bueno, esto que pasaba con mofeta, como que también hace poco sacaron otro libro de Carimbú, que es que sí lo tengo acá, porque lo estaba leyendo, que es el de Nosotros armamos la fiesta, ahora ustedes apárense,
que son distintas recopilaciones de distintos textos que se escribieron en la escena artística de Tucumán del 2000 al 2020. Entonces acá hay textos de mucha gente, ¿no? De Marco Figueroa, de Carlota Beltrame, de Andrés Fernández, de Aldo Ternavasio, de Pablo Guiot, sobre la misma escena tucumana. Entonces creo que es importante eso. Sí, como creo que es importante eso, como leer sobre nosotros mismos, digamos, en ese caso, ¿no? Lo que escriben nuestras personas cercanas y animarse a decir lo que se piensa, digamos, ¿no? Que pienso que ahí estaba también esto de Mofeta en ese momento, ¿no? Como que estaba por ahí un poco gracias al anonimato, pero que es algo que también decía Maxi en el podcast. Ahí le estoy robando a Maxi, pasa que lo escuché. Cita Maxi, pongamos. Sí. No pasa nada. Como que esto de que no sé, que él pensaba cosas y las hablaba con sus compañeros, con sus colegas, y no veía como que eso que él pensaba estaba como reflejado en algún lado. Entonces, el animarse a escribir en ese sentido, por eso, ¿no? Yo siento como que, o hasta a veces, no sé, yo también creo cuando antes de empezar a escribir, o a veces cuando voy a escribir, o sea, siempre hay como un poquito de no sé si miedo, pero como un poquito así, a veces de sensaciones, digamos, por ese estilo, pero que está bueno como conversar y tener después ese feedback de lo que uno escribe, de lo que uno piensa. Sí, yo creo que uno de los miedos de escribir que me pasó es dar una opinión propia, digamos. Y que Claro, además, sí. eso es lo más valioso también de escribir. Me acuerdo que un amigo que es profesor en lengua literatura, me decía que lo más importante a veces es la opinión propia, que eso le da la fuerza al texto, ¿no? Y que para mí eso es lo más difícil, ser sincero y decir lo que pensás, porque a veces lo que pensás es ponerse en una posición que a veces que uno nunca quiere ponerse en posición, quiere ser neutral, evitar dramas. Tu opinión. Tomar posición, sí, o a veces hasta ni siquiera, no sé, sabés qué es lo que pensás hasta que no te pones como a leer, a investigar, a escribir, y ahí un poco vas descubriendo eso, y es importante, como compartirlo. Claro, porque siempre estamos con muchas citas, pero ¿cuándo va a estar la cita mía? ¿Cuándo yo voy a expresar lo que pienso? Y eso es muy difícil a veces decirlo, o es difícil cómo hacerlo, porque yo veo a los chicos, veo muchas veces esto, y a mí me pasa, de cómo digo esto. Entonces, por eso, como decir, la lectura me ayuda mucho, porque ahí ves cómo una persona puede expresarse, y después vos lo usás un poco como esto de la cita. Claro. El intertexto también estoy acordando, pero esta cosa de usarlo para ayudarte también a llegar a esa idea, y otra cosa es tener una posición y decir lo que pensás, ¿no? Que a veces cuesta. Por eso digo, yo creo que por eso el anonimato ayuda mucho en ese sentido, para poder hacer lo que quieras. Y por ahí finalizando, Ceci, había una pregunta que ya estuviste respondiendo eso, pero igual te lo pregunto, que me parece muy interesante, que le des algún consejo para los artistas que están empezando a escribir, o que tienen algún drama ahí para la escritura. ¿Qué le aconsejás? ¿Qué libro le aconsejás? ¿Alguna recomendación? Un momento de que vayan a tu taller, dice, que vayan a mi taller. Que me manden un mail, no, mentira. Me pagan por transferencias. Dejo mi mail acá, ¿no? Pienso que, primero eso, leer lo que circula alrededor. La verdad es que hay bastantes, hay un par de personas que escriben, que algunas escriben más regularmente que otras. Hay unas cuantas revistas online, digamos, tanto local como también a nivel nacional o a nivel regional, entonces como que eso está bueno. Intentar perder el miedo, animarse, leer poesía, ya lo dije. Lean poesía. Lean poesía. Ay, Dios. Siento que a la poesía hay a veces como muchos prejuicios, porque uno cree que la poesía es
solamente, no sé, los sonetos de Shakespeare o los poemas de Borges o cuestiones más capaz en ese tono, que igual también están buenísimas, pero hay mucha variedad justamente y mucho trabajo como con la lengua desde distintos lugares, y pienso que eso justamente al leerlo y al verlo reflejado, entonces uno se puede decir, bueno, yo podría escribir de esta manera. Es una opción también esta, la poesía además también siento que tiene esta manera de repente hacerte ver el mundo de una manera nueva, el mundo cotidiano que uno vive a través de la poesía lo podés aprender de una manera nueva, y eso me parece que es muy clave también. Entonces, bueno, eso. Y autores para recomendar, bueno, pues estaba pensando, bueno, que estuve pensando estos días mucho como en Fernanda Laguna, que bueno, siempre vuelvo a ella cada tanto porque... bueno, ella, Fernanda Laguna, fue como una artista que como que se hizo como ahí más conocida como en los 90 acá en la Argentina, y ella además escribe poesía, entonces ella es como un ejemplo para ir de una artista que además de pintar y todo, también tiene como su producción poética y escribe mucho además sobre el arte, es como que ella... En varios poemas tiene como, se puede entrever, ahí ella va ahí escribiendo también sobre cómo vive el arte, cómo vive la pintura, cómo vive sus procesos, entonces me parece muy interesante, ella me gusta mucho. Y bueno, me parece que eso, y leer y conversar, como compartir lo que uno lee con otra gente, compañera, colega. A veces, no sé, uno se encuentra a veces con lecturas más complejas, pero que está bueno intentar pensarlas en conjunto, no dejarse como desanimar a veces por esa como complejidad, ¿no? El arte también tiene justamente eso, el arte no es algo necesariamente fácil de aprender de alguna manera. Entonces no hay que dejarse, siento yo, desanimar por la complejidad, más en estos tiempos donde todo parece ser muy, no sé, ¿no? Como muy chato, todo el mundo consume cosas ya previamente masticadas, como que hay como un miedo a la complejidad, o no sé si un miedo, pero hay como una cuestión, entonces... Justamente el arte siento que es algo que está bueno como animarse y conversar, compartir y bueno, crear esos vínculos, ¿no? Claro. Sí, a mí sí me gusta mucho la poesía, es así. Justo la última teníamos una página, me acuerdo, hace muchos años de poesía, pero sí nos gusta mucho. O sea, yo creo que ayuda mucho a poder plasmar de forma más libre lo que sentimos, lo que pensamos. Después ya se tenía que hacer un texto conceptual, eso de otra cosa, pero la poesía ayuda bastante, digamos. Sí. Y la y ahora es muy buena. Vayan al taller de Asesino Soledad. No, bueno, muchas gracias, qué lindo, me gusta conversar. No había preparado, no había tenido tiempo como de preparar nada, pero me divertí mucho. Bueno, Ceci, muchísimas gracias por venir, por contarnos. Y sí, vayan a taller Ceci, yo fui a su taller, es muy bueno, de verdad les digo. Y ya saben. Bueno, muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias, Flor. Muchas gracias, Lau.